y ahí vamos a también desarrollar un poco la consigna. Podríamos empezar por ahí entonces, Exacto. ¿te parece? Bueno, recordamos la consigna que para el día de hoy es ¿cuál es tu mayor creencia limitante sobre el dinero? Tenemos algunas respuestas de algunos valientes. Algunos valientes. No han desarrollado demasiado, pero 2 personas diferentes me han dicho la creencia limitante es no tenerlo. Así, sin desarrollo. Claro. Bueno, no hay una creencia ahí, Claro. es un facto. Es un facto, diría un amigo muy joven Muy que tengo. joven. Exacto, es un facto. Te dan Exacto. vuelta y no se te cae una Sí, moneda. exacto. Pero bueno, también es detectar o identificar esas creencias limitantes. Van un poquito más adentro, digamos, Sí. ¿no? Como más profundo en la reflexión sobre el dinero. Pero yo creo que es tan tabú también el tema que a veces es muy difícil Sí, ir un realmente lo paso es. más en ese análisis, porque entran en juego un montón de juicios y de cuestiones que tenemos muy aprendidas. Sí, heredadas, creencias, patrones de pensamiento respecto a eso. Que hemos establecido a nivel Sí. familiar, ¿no? Y social. Y hacia atrás. Sí, sí, hay que, cuando pensábamos en la consigna, quizás cuando traigo el tema del dinero, en principio pensé que era algo superficial. Ajá. Y después cuando me lo puse a pensar dije, no, realmente tengo muchas creencias respecto al dinero. Claro. Y es mucho más profundo el tema. De hecho, no Entonces, está bien visto hablar de plata. obviamente, tiene mala fama. Claro, por por muchas razones, pero no es aceptado, digamos, no es un tema de conversación. Sí. O preguntarle al otro cuánto gana, No, o está re mal es como visto, eso está muy mal desubicado. visto. ¿Qué te Estás importa? traspasando ciertos límites si preguntas. Claro. ¿Y Pero por qué bueno, será? ¿cómo? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Usted por qué cree? Primero porque estamos a la defensiva, entonces Sí. creemos que si el otro me pregunta acerca de mi dinero es porque algo me quiere hacer, o me quiere estafar, o me quiere robar, O te quiere pedir. o me quiere pedir, o me quiere juzgar. Son como, me parece que saltan muchas alarmas en relación al tema del dinero. Y porque siempre estamos como, cuidado con el dinero que hay que, o sea, escondemos, Claro, entre comillas, porque nos tenemos que cuidar. Si nos y tenemos sí, que cuidar y hay esa sensación de que me tengo que cuidar, es porque temo que alguien me ataque. claro. Creo que desde ahí hay algo muy vinculado con lo inconsciente y con ese estado de supervivencia que tanto hablamos en relación a otras situaciones de salud, por ejemplo, en relación al estrés, pero que es una definición que nos atraviesa en muchos sentidos. Exacto. Y creo que eso, primero es eso. No hablamos de dinero porque me puede pasar algo si hablo del dinero. Claro. O capaz me pueden copiar mi fórmula mágica para generar billetes. O estoy guardando el dinero y no digo porque por si falta. Y ahí yo creo que hay Bien, una relación con, bueno, este miedo a la escasez, ¿no? claro. Entonces, como, bueno, voy a guardar o tengo el recuerdo de mis abuelas, es como, bueno, voy a Sí, guardar este poquito de dinero por si sí. acaso, por las dudas, que por las dudas no sé de qué, pero digo, por si falta, tengo como este backup ahí. Entonces, como, bueno, eso va quedando también a nivel familiar y de creencia y se va repitiendo de algún modo. Creo que eso es algo histórico, cultural, social, y que si todos nos podemos a charlar sobre nuestros abuelos o Sí, bisabuelos, tenemos una historia muy similar. similar. Podemos encontrar una escena en donde la abuela tenía un billete metido en el delantal, Sí. o debajo, entre una ropa en el placar o en un En cajón. una bolsita, yo tengo recuerdo de una tía abuela que lo guardaba en una bolsita, era su monedero, en una bolsita, escondido en la mesada, en el bajo mesada. Mira, en la cocina. En la la cocina, cocina claro. representa el útero. Claro, La cocina es el corazón de la casa, ¿no? Es claro, como el lugar más a salvo, más seguro, en claro. donde se mezcla y se nutre todo, digamos. Sí, Entonces, guardar el dinero también ahí tiene todo un símbolo.
Sí. Y seguramente no le contaba a nadie o a muy pocas personas. Sí, era casi un secreto. Era como un secreto a voces ya a lo último, pero... sabían todo ya. Pero como que al principio uno, en mi caso de niña, recordaba ese movimiento que ella hacía como muy disimuladamente hacia atrás con su mano, abriendo y ¿Y te daba dinero? Sí. Muy a cuentagotas era Obviamente, todo. pero sí, su forma de pero bueno, era de también... darte algo de valor también. Exactamente. También en otra de las respuestas nos dijeron que el dinero asociado a tener éxito. Es como, bueno, si no tenés dinero o si no tenés mucho dinero o aparenta que tenés mucho dinero, no sos exitoso. Claro. Entonces, bueno, creo que eso termina pesando también, ¿no? Es como, bueno, si no tengo dinero, si no estoy generando dinero o más dinero, no voy a tener éxito. Entonces... Sí, y además la definición del valor, ¿no? Lo que valgo está definido por el dinero que tengo o que puedo generar, y ese dinero que puedo generar está asociado al éxito. Claro. Es exitoso quien puede generar dinero. Ese es un estado muy construido desde el capitalismo, de nuevo, porque es el vil metal que nos hace sobrevivir y escalar, entre comillas, en la sociedad de acuerdo a lo que podemos generar o no. Claro. Sí, otra de las cuestiones que me habían mencionado, esto de que cuando alguien tiene mucho dinero, es como, bueno, es sospechoso. Algo raro hay. Claro, sospechosa, digo, es como... Claro. Conozco algunas personas que se preguntan, ¿cómo hace esa persona para generar tanta plata? ¿De dónde sale? Seguro que en algo raro anda. Claro. En algo no muy legal anda. Claro. Pero bueno, es... el dinero asociado a la transfugiada, digamos. Claro, y algo negativo también, de nuevo. Claro. Es como... Y sí, a la estafa, al negocio indebido, mal habido. Pero la realidad es que todos necesitamos del dinero también, todos queremos dinero para vivir en el día a día. También es muy difícil definir cuánto vale lo que yo hago. Uy, eso. ¿No? Sí. Y ahí volvemos como al tema del valor. El valor propio. El valor de lo que yo hago, mi tarea, mi servicio, mi profesión, como le quieras llamar, es cuánto me pagan por lo que yo hago y cuánto yo valoro lo que hago. Claro. Son dos cosas distintas, ¿no? ¿Qué precio le pongo yo a mi tarea y cuánto el otro me ofrece? Claro. Porque ahí vamos a otra instancia que es el tema de la negociación. ¿Cómo negocio yo y a mi veces servicio creo y mi valor? Que va más allá de la negociación, creo, porque digo, yo ofrezco un servicio, cualquier persona, y este es mi valor o mi precio. El otro puede estar de acuerdo o no, y tiene la posibilidad de tomarlo o no también. Entonces, también entra en juego esto del valor propio, de cuánto valoro yo lo que hago, y no estar, bueno, te doy este precio, pero si no podés, te ofrezco este otro. No. Claro. Es como... Te baja el precio, digamos. Claro. Sí. Y no estás valorando lo que estás haciendo, en definitiva. Es como... Y es complejo. Es complejo. Es complejo. Es complejo porque igual hay que seguir viviendo. Claro. Y uno entra en una negociación interna, me parece, también. Sí, y además creo que a veces juega, o sea, tiene un papel importante esto de, bueno, necesito el trabajo, necesito el dinero. Entonces, como que hay gente que dice, bueno, como lo necesito, le bajo el precio. Pero claro, accedo a eso, pero le estoy bajando el precio a lo que yo ofrezco, a lo que yo hago. Entonces es como genera cierta controversia, me parece a mí, interna al menos, creo yo. Sí, primero interna y después externa también, porque hay muchas reglas que nos exceden y que no estamos en las mismas condiciones para debatir o negociar. Sí, depende de la situación también de cada uno. La patronal claro. tiene una manera. Exactamente. No sé si usted tiene alguna otra respuesta. No, después otra creencia que habíamos mencionado también es esto que el dinero asociado a conflictos. Exacto. A conflictos familiares, a disputas por herencias,
a que siempre a que el dinero puede ser un motivo para peleas, distanciamientos, separaciones. Creo yo, sobre todo cuando hay que dividir. Claro. O, por ejemplo, que es algo que en las historias de las familias se pueden observar, había dinero en la familia, un personaje, femenino o masculino, apostó todo y lo perdió. Claro. O se casó con X y lo perdió porque le robaron Claro. entre transfigadas ahí, papeles, firmas, contratos, y lo perdió. Entonces, una familia que tuvo una determinada posición económica o un recurso que era familiar, en un punto lo pierde. Desde ese punto hacia adelante, muy probablemente la creencia con el dinero tenga que ver con si tengo mucho dinero, lo puedo perder. Si tengo mucho dinero, puedo generar un conflicto. Por ejemplo, si hay dinero, aunque no sea mucho, creo yo que a veces sucede, que se generan conflictos, quizás no es una gran cantidad de dinero lo que hay en herencia, digamos, pero igual se genera un conflicto. Pero yo creo que esos conflictos no son por el dinero en sí, es como, bueno, había un conflicto latente ahí y esto trajo a la mesa en realidad lo que no nos animamos a decir antes. Es como, bueno, hay una disputa, no sé, por una casa, por ejemplo. Entonces, bueno, yo me peleo, tengo una discusión o tengo un conflicto con quienes son los herederos, pero para mí ese conflicto ya estaba de antes y trae un poco a la luz lo que... Sí, puede ser. O sea, en muchos casos creo que sucede eso y va más allá de la cantidad de dinero. Para mí entra ahí otro factor que tiene que ver con el merecimiento. Puede ¿No? ser. ¿Quién Claro, merece la casa? claro. ¿Quién Otro merece conflicto quedarse más. a vivir en la casa, Claro, repartir, ¿no? Es como esta noción de yo merezco más que vos, entonces nos claro, peleamos por la plata, por la plata, por la casa o por algún claro. bien, ¿no? Sí, sí, sí. Que también tiene que ver, cuando hablamos de dinero también hablamos de merecimiento. Generalmente es a la inversa. Se trabaja el merecimiento cuando hay creencias limitantes que me dificultan vincularme con el dinero de una manera armoniosa, ¿no? Claro. Siempre, cuando siempre padezco no tenerlo o que no me pagan suficiente o que... O que nunca me alcanza. Sí. O que lo tengo y lo pierdo, Claro. o que no lo sé O que se invertir. disuelve muy rápido. Claro, llega rápido, lo Y se gasto va rápido. rápido. Hay muchas situaciones que se dan Sí, en torno al dinero. sí. No solamente es no lo tengo. Que es bastante frecuente, pero... Sí. Hola, América Latina, Claro. Argentina. Sí. Por eso también es algo cultural, social, que nos sucede como en nuestro país, en nuestra región, que está muy asociado y muy mal visto hablar del dinero porque genera un conflicto y porque siempre, creo yo, está asociado más a la escasez. Entonces, como Claro. siempre nos falta. Siempre nos falta. Entonces, por eso también genera como más incomodidad hablar del dinero. Ya sea con amigos, con la familia, o con tu jefe, tu jefa, todo genera como cierta incomodidad, ¿no? Claro, el momento en donde hay que, no sé, volver a firmar un Claro, contrato, más con el nivel ¿cómo se llama? Cuando sube la inflación. la inflación, claro, no puedo firmar por el mismo valor. Ya, es que todo muy, muy inestable, justamente. Entonces, es como es el día a día, es minuto a minuto. Así que, bueno, ¿quiere agregar algo más respecto a la consigna? Con respecto a la consigna, no sé si nos quedó alguna creencia limitante más. No, creo que por ahora hemos mencionado la... Creo que nos quedó una como ¿Cuál? muy importante, una con la que me siento A identificada, ver. no solo en mi presente o en mi historia, sino en la historia de mi familia Sí. y algo que me fue enseñado, Inculcado. inculcado con mucha... A fuego. A fuego, sí, con mucha anuencia. Que el dinero se consigue con mucho esfuerzo. Sí, eso es verdad. Que creo que es algo que nos atraviesa a mi generación, más 40, y a otras también, ¿no? Creo que hasta en los 30 lo sigo percibiendo, lo seguimos encontrando como algo que nos identifica.
Y de eso para abajo, digamos, las nuevas generaciones yo creo que se van muy al extremo igual, me parece. Pero estaría bueno que hagamos un equilibrio para trabajar sobre esta creencia en el que se consigue el dinero y hablamos del dinero suficiente para vivir bien. Sí. No hablamos de ser millonarios, no. Ostentosas. Exactamente, hablamos del dinero para tener una buena calidad de vida. Exacto. De eso hablamos. Pero también veo que en generaciones más chicas o más jóvenes, así como nosotros creemos que el dinero se consigue de una manera que hay que sacrificarse hasta el hartazgo, ellos, o con la poca gente que tengo como alrededor, tan pocos jóvenes, claro, creen que se puede conseguir muy fácil también. Sí. Entonces es como... Ay, no nos vayamos a los extremos. Nos estamos yendo al otro extremo. O sea, nosotros estamos en una vereda y ellos creo que redes sociales igual nos hace... No colabora. No colabora con esa creencia, ¿no? Entonces es como, bueno, también es como traemos... En mi caso mi hija es chica, pero en algún momento va a ser adolescente. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto medio, no? Que ni tampoco de inculcar, bueno, no, te tenés que matar para conseguir dinero, ni tampoco es tan fácil. Claro. Es como llegar a ese punto de intermedio. No es abrir un canal de YouTube y de pronto cobran dólares. La solución es a eso. Estoy en Miami haciendo un stream. Pero es verdad que las redes no colaboran. No, porque es este recorte ínfimo de lo que es la vida, ¿no? Claro. Sí. Pero sí me parece que estaría bueno ahí un equilibrio para que podamos deconstruir esta creencia acerca de que todo se consigue con mucho esfuerzo, sobre todo con mucho esfuerzo poniendo el cuerpo. Claro. Con muchas horas de estar o de poner el cuerpo, la energía física para hacer un trabajo, o mucho tiempo en un lugar físico para brindar un servicio a otra persona. Creo que es eso, sobre la presencia. Sí. Ahora me parece que es más el trabajo inclusive o la carga mental que nos llevamos a casa cuando dejamos de trabajar. O sea, como que nunca dejamos de trabajar, nunca dejamos de estar vinculado con eso. Pero bueno, el esfuerzo de estar ahí mucho tiempo haciendo un servicio para tener un sueldo. Claro. Para tener esa retribución económica que me permita la vida. Hemos crecido con la idea esta de, bueno, no importa, como aguantá en ese lugar, en ese trabajo, que no digo que sea fácil dejar un trabajo, una estabilidad y demás, pero es como, bueno, seguir resistiendo. Que en algún momento, supervivencia. Claro, en algún momento va a venir como esa retribución. Las vacaciones. Claro, los 15 días de vacaciones. Sí. Entonces, bueno, creo que de nuevo lo mismo. No. Sí, aclarar que no es que estamos a nadie que vaya a renunciar, no, gracias ni por el trabajo. Tampoco es tan fácil para nosotras, tampoco. No, por supuesto. Somos obreras del sistema. Pico y pala. Pero creo que poder reflexionar sobre esto, sobre este tipo de creencias, nos pone dentro tal vez de ese mismo contexto del esfuerzo desde otro lugar. Exacto. Sí. En algún momento llega la jubilación. Fe, esperanza. Sigamos confiando. Pero bueno, también a medida que uno puede ir reflexionándolo desde otro lugar, yo creo mucho en que la energía comienza a moverse desde otro lugar. Entonces, a veces no es el cambio ideal, no es lo que quisiéramos de forma inmediata, pero de a poquito tal vez podemos ir generando otra forma de vincularnos con ese esfuerzo. Lo podemos ir deconstruyendo, como decías, para nuestros hijos y para nuestras hijas, para enseñarles a vincularse con el servicio, con la vocación, con la tarea. A veces simplemente la tarea que me toca desempeñar en ese momento para tener esa retribución económica, pero desde otro lugar. Desde un lugar un poco más equilibrado. Sí, más armonioso, creo yo también. Así que bueno. Está bueno también charlar estas creencias internas hacia las familias, ¿no? Sí, porque todo lo que creemos o sentimos en relación al vínculo con el dinero es lo que aprendimos. Porque era lo que tocaba vivir en esas familias, con esos padres, madres, abuelos,
y abuelas, y es lo que ellos pudieron hacer también para lograr la supervivencia. Sí, tener registro de eso también, o sea, no es con ánimos de juzgar ni hacer críticas, sino como Exactamente. simplemente tener un registro y, como vos bien dijiste, vincularnos desde otro lugar y bueno, y registrar esas creencias quizás limitantes para poder como darle otro cauce, si se quiere, o tener otra perspectiva. También para cuestionarlo, Ujú, sí, porque eh, de pronto, ¿quién dijo que esto tenía que ser de claro, determinada manera, no? Digo, cuestionar esta creencia como como cualquier cualquier otro, sí. creencia, ¿no? Ujú. ¿Quién dijo que yo no puedo? ¿Quién, por qué? En realidad, ¿quién dijo no? ¿Quién, por qué pienso yo esto? Claro. Ujú. ¿Por qué lo siento así? Muchas veces en las familias Ujú. también nos dicen desde muy chiquitos, vos podés esto, vos sos esto, y Claro. crecemos con eso. Ujú. Sí, tal cual. Y en algún momento lo podemos cuestionar. Sí, sí, que tengo, ahora se me viene a la mente una creencia respecto al dinero o al acceso a ciertas cosas que una persona de mi familia siempre dice, bueno, esto nos queda grande, Ajá. esto nos queda grande, o Como sea, una compra, como una compra, por claro. ejemplo, la compra de, puede ser de un vehículo, de pues, cualquier. Por más que lo pueda pagar. Claro, es como, no, esto nos queda grande todavía, como no me lo puedo permitir. Ujú. Bueno, el Entonces, merecimiento. claro, de nuevo traemos esto, el merecimiento. Y que uno cuando es chico quizás no lo entiende, no termina de entender muy bien, Ujú. pero sí entiende que, bueno, eso no es para nosotros como Claro. familia. Y después uno se da cuenta que va repitiendo y replicando Te eso. encontrás en ese lugar en donde vos Claro, decís, no, esto no, claro, no es para mí. exactamente. Entonces, bueno, también la idea de invitarlos a participar en la consigna es que hagan sus propias reflexiones. A ver, ¿qué piensan en esas familias? ¿Qué Claro, piensan ustedes mismos acerca del valor, del merecimiento y del dinero? Me gustaría que linkeemos también esto del merecimiento con la abundancia. uf, exactamente, están muy relacionados, ¿no? Estamos hablando de plata, ¿no? Obviamente. Seguimos hablando de dinero. Cuando hablamos de abundancia, hablamos así como Sí. la escena o la imagen de los Ah, dibujitos en donde nadas en es que dólares, sí, en que monedas de oro, cuando se piensa en la abundancia o ser abundante está relacionado con mucho con mucho dinero, o brillo. sea, con la riqueza. Pero bueno, va más allá, ¿no? Del ¿No es dinero, cierto? ¿no? ¿Nos queremos convencer de eso? Claro. A veces resulta difícil poner la imagen opuesta en Ujú. algún sentido o pensar en la abundancia desde la energía, desde lo energético, ¿no? Sí, Creo que esa es algo que no nos enseñaron a poner como creencia. Esto de lo que hablamos al comienzo. Valemos por lo que tenemos ujú, y por lo que podemos generar, que esto también está linkeado al éxito, pero nadie nos habla de que podemos porque tenemos todas las posibilidades en nuestras capacidades innatas como seres humanos. No estoy hablando del contexto, de la claro. familia en la que nací, que eso por supuesto que marca Sí, es un factor que determinante, pero determinante. como ser humano nacemos todos. No quiero que esto Se se malinterpreta. confunda o se malinterprete o se reduzca, Ujú, digamos, ¿no? Porque por supuesto que nacemos en un contexto económico, social y cultural que ya nos pone con ciertas ujú, capacidades, no con ciertas capacidades, sino con ciertas posibilidades, ujú. pero a nivel ser humano, todos nacemos con infinitas posibilidades. Es difícil traernos a esa imagen después de hablar de dólares y de Claro. nadar en monedas de oro, pero me gustaría que también guardemos esa o pongamos esa reflexión en la mesa cuando hablamos de abundancia. Somos abundantes por el solo hecho de estar acá presentes, Ujú, digamos, ¿no? En esta posibilidad de vivir esta vida humana y todo lo que eso nos regala en algún punto. El poder sentir, el poder compartir, el poder amar, el poder abrazar. Suena medio hippie, yo sé. Para lo que me están escuchando, no me juzguen. Los invito a abrirse y a compartir esta línea de pensamiento que yo pienso esto y también tengo que trabajar por el dinero Por porque supuesto. estoy en este sistema y también pago impuestos y todo eso, ¿no?
pero creo que internamente abrir nuestro pensamiento a esta mirada más holística, energética, cuántica, nos da un cierto alivio y nos predispone a vincularnos o a pensar en el dinero desde otra perspectiva, desde una perspectiva de abundancia, sin limitarnos a medir siempre eso que tengo, eso que doy, eso que dice mi home banking que tengo, lo que pago, lo que compro. Más allá de eso, y eso por supuesto que hace a la felicidad, al bienestar, hay algo internamente humano que también nos compone y que no nos enseñan a valorar. Entonces, en un segundo plano uno se mide por lo que da afectivamente, por ejemplo. Claro. Entonces, no sos mejor persona. Estamos hablando a nivel social, ¿no? Porque por ahí en la intimidad uno puede sí medirse desde otro lugar. Pero nadie va a preguntar cuánto afecto das. Eso no se mide en ningún lado. No hay un cheque, no hay un contrato. ¿Cuántos abrazos diste? Claro, cuánta gente ayudaste, cómo te sentís cuando haces un determinado servicio que implica que otra persona esté mejor. Por ejemplo, cuando el personal que está en riesgo, ahora la gente que ayudó a otra en el temporal, digamos, ¿está cobrando suficiente esa gente? Digamos, ¿recibe una retribución equitativa al servicio, a la ayuda? Cuando alguien viene y te salva de no sé, que se te caiga un paredón, por ejemplo. Vuelvo a esta idea de que también somos muy abundantes en ese sentido. Sí, pero creo que, como vos bien dijiste al comienzo, es esta idea que mirarlo desde ahí es muy hippie. Claro. Entonces, de nuevo, es más fácil llevarlo directamente a, bueno, a mi salario o a mi home banking o a lo que compro, a lo que consumo. Entonces, creo que eso es una limitación, no poder ver más allá de mi home banking, de decir, bueno, lo que doy, lo que tengo para ofrecer. Entonces... Sí, lo humano. Lo humano, claro. Es un gran tema que es muy profundo y que hay como que desglosarlo ahí en capas, como que hay que abordarlo de esa manera. No sé, se me vienen muchas cosas a la cabeza respecto. Creo que es algo interesante para charlarlo, para socializarlo y para también que sea un tema de conversación con nuestros hijos, en las escuelas, en el banco, digamos. No solo somos lo que tenemos, claro. no podemos medir nuestro valor solamente por nuestros recursos materiales, porque si no, entonces, cuando estoy en la mala, claro. No soy nada. No valgo nada. No valgo nada, ¿no? Y esto es algo que influye mucho en nuestra salud mental también, sí. Y en de construir o no, o reforzar esas creencias limitantes. Sí. Porque podemos subrayar una y otra vez una creencia limitante de yo no merezco o no me esfuerzo lo suficiente para tener determinado ingreso económico o determinado bien, porque a veces también es yo puedo trabajar para pagar los impuestos y comer, pero no para comprarme determinado bien cultural o bien material porque no lo merezco. No lo decimos conscientemente, no lo decimos abiertamente, pero internamente tenemos esa sensación a veces de esto me queda grande. Entonces me conformo con pagar esto, pagar el alquiler, la luz, el gas. Sobrevivir de nuevo. Claro. Y ya comprarme un determinado bien, un celo, un viaje, lo que fuera, una zapatilla, es como demasiado. Es un lujo. Sí. Es una creencia. Entonces, todos nos merecemos todo. Y sí. Y está bueno que empecemos a sintonizar también con esa creencia para, ojalá, empezar a cambiar nuestras realidades. Sí, también pienso que cuando a veces traemos el tema del dinero, como de acuerdo a la situación de cada uno, las creencias, lo que haya vivido, la palabra dinero te refleja tus sentimientos. Es como hay gente que le da ansiedad. Es como hablar de dinero me genera ansiedad. ¿Y por qué esa ansiedad? Porque no sé si voy a llegar a fin de mes, porque
que es una realidad, por supuesto. Por supuesto que es Por una supuesto realidad, que la es. más en este contexto. Claro, Sí. entonces como que genera ansiedad porque genera incertidumbre. Entonces hay quienes es como, bueno, no, ni me hables porque es como el demonio. Y Claro, entonces yo creo que también el dinero está asociado a la energía, a lo que siento cuando hablo de dinero, a lo que me genera ese tema. Y está bueno poder como registrarlo, de decir, bueno, esto es lo que siento o lo que me pasa o lo que me incomoda, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué me claro. siento así? O sea, ¿qué es lo que yo creo, quizás muy internamente, que que me limita o a tenerlo o a generarlo o a que sea suficiente el dinero? O inclusive a reconciliarnos con la realidad en la que estamos, Claro, que a sí. veces no es la que quisiéramos, pero es la que toca. Ujú, Entonces, a ver cómo estamos en ese presente sin esa sensación todo el tiempo como de autocastigo, claro. ¿no? Deberías estar mejor, debería hacer esto, O no hice aquel, lo suficiente para o no estar hice. Sí. claro. Ujú. Eh, Esto es un tema. Bueno, por ahí podemos charlar también la mirada desde la astrología Ujú. sobre el dinero. Bueno, en la astrología nos dice muchas cosas. Ujú, Por supuesto, bueno, lo que mencionamos antes, conocer y estar conectadas con nuestra Venus natal es conocer nuestro valor propio. Entonces, si una persona tiene bloqueado, si se quiere, su Venus o no se puede conectar con lo que le gusta, con lo que le atrae, por supuesto, depende de la circunstancia, el momento de su vida y un montón de otras cosas. A veces la persona no conecta con lo que le gusta, con lo que le hace bien, o quizás no lo tiene registro de lo que le gusta o lo que le hace bien o lo que podría generar. Entonces, Venus es el amor propio. Si no estoy conectado con eso, es como que desde la astrología dice que es un ujú. bloqueo interno. También podemos mirar la casa 2. La casa 2 en la carta natal. Bueno, no trajimos una carta natal, ahora Otra que vez. otra vez. Pensaba también esto de lo que ese camino que, o Ujú. esa tarea que uno tiene a lo largo de la vida de descubrir qué Que, tiene que hacer en este presente. claro. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué es bueno? Creo que esa es una búsqueda que puede llevarnos toda la vida, que Sí, puede que puede ir cambiar también, cambiando, sí. justamente, eso te iba a decir, que puede ir cambiando. Pero muchas veces no está asociado el servicio o el trabajo con el deseo, con el placer, No, con lo, ¿no? Siempre es muchas como, veces. claro, tengo que hacer esto todos los días para tener una retribución, Claro. para Bueno, pero cobrar. también a veces, bueno, esto desde un lugar más ideal, que digo, bueno, estoy haciendo este trabajo que me retribuye económicamente, no es lo que yo deseo, no es lo que me gustaría hacer, pero es lo que me ayuda a hacerlo. Es como, bueno, esto es lo que me sostiene económicamente, es lo que me da mi ingreso para yo poder vivir, pagar mis cuentas y demás, Claro, es pero también indispensable. ese dinero lo utilizo para hacer lo que sí me gusta, lo que sí deseo, donde me siento cómoda o cómodo. Entonces, como también ver ese otro lado. Digo, bueno, sí tengo un trabajo, sí tengo un sostén económico y esto me permite hacer lo que me gusta, por ejemplo. Pero bueno, es como hay que encontrar un Ahí es equilibrio un montón, que es claro. un montón. Sí, Pero también saber eso, qué me gusta. A veces es un trabajo lo que me descubrir. gusta hoy quizás no era lo que me gustaba hacer hace 10 años atrás. Claro. Y probablemente no sea lo que me guste hacer dentro de 5 años. Entonces, también permitirse aceptar esos cambios. Es como, bueno, esto ya no va conmigo, no resuena conmigo, entonces voy por este camino o cambio de rumbo, ¿no? Eh, Sí, las posibilidades son un montón. sí. Me parece que lo interesante por ahí es desarrollar esa conciencia que nos permita observar Ujú. qué queremos, cómo nos plantamos también Sostener eso también. ante el otro para que eso que nos devuelven en dinero sea algo que me satisfaga, que me parezca justo. Es un retrabajo Sí. en este contexto en el que vivimos. Por ahí me gustaría aportar que desde la biodecodificación, cuando hablamos de dinero, hablamos de afecto o de cariño,
y que hay ahí físicamente registramos es el intercambio, ¿no? El dar y el recibir en términos de servicio y de dinero, y tiene que haber una fluidez en ese intercambio para que la cosa funcione, básicamente. Un ida y vuelta. Un ida y vuelta. Cuando no hay un intercambio fluido es cuando pueden desde la bio a comenzar a interpretarse síntomas físicos que tengan que ver tal vez con los riñones. Hablamos de líquido cuando hablamos de dinero, y hablamos de intercambio y de fluidez. Entonces, en ese sentido, en esa óptica, hablamos del funcionamiento de los riñones. De ahí hay un montón de síntomas que se pueden desatar en relación al funcionamiento de los riñones a nivel orgánico. Entonces, cada uno puede... en realidad, en relación a cada síntoma se puede hacer una interpretación muy, muy específica y muy particular. Pero lo que quería aportar es que cuando miramos desde la bio, las cuestiones que tienen que ver con el dinero a nivel físico las podemos ver a través del funcionamiento o no de los riñones. Bueno, eso hablamos también de creencias, de patrones, de programas que activan determinados síntomas físicos en relación a riñones, vejiga, todo lo que tenga que ver con los líquidos, y por supuesto, como hablábamos antes, aquello que podemos identificar en el transgeneracional o en el árbol genealógico, como también lo podemos llamar. Cuando hablamos de problemas de dinero, de si fuera poco o sea demasiado, nunca es en realidad, pero cuando haya alguna cuestión con el dinero, con la cantidad del dinero, también podríamos pensar en qué está sucediendo con el afecto. Si hay una fuga, si doy demasiado, si no sé recibir, digamos, el análisis. Entonces, como siempre mencionamos, cuando hablamos desde la bio es enlazar ambas cosas, la cuestión física y la cuestión emocional. Claro. Así que bien, estamos terminando de abrir varios puntos o varias miradas en relación al tema del dinero y de la abundancia. Y vamos a cerrar acá este bloque para separar y para recibir a la invitada. También comentar que este contenido va a quedar, lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Señora, tiene un canal de YouTube. Canal de YouTube que se llama, por supuesto, como nuestro programa, Lo que construyen las palabras. Así que las invitamos a seguirnos, a suscribirse, a darle like, todo. Mucho like, dedito, comentarios, dedito. Lo que quieran. Sí, ojalá ideas de temas que les gustaría también escuchar o que traigamos a la mesa, así que los invitamos. Bien, ahí van a poder encontrar nuestro contenido entonces en el canal de YouTube y por supuesto en las redes y en el canal del Caletense. Por supuesto. Separamos acá para ir por otra instancia de este análisis. Seguimos profundizando.